Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. En esta ocasión, el grupo 17 estará exponiendo en el tema movimiento y figuras claves en la historia de la educación cristiana, cuyo propósito es cómo influenciaron dichos movimientos y figuras en la educación cristiana a través de la historia. Y le paso con nuestro hermano Oscar. Amén. Dios le bendiga, pastor. En esta ocasión estaremos viendo movimientos en la historia de la educación cristiana, primera parte. Estaremos empezando con el movimiento del intelectualismo. En los primeros siglos de la era cristiana, tal como antes, el movimiento intelectual fue la paideia griega, es decir, el contexto griego de cultura y los ideales para la vida. Todo el mundo romano de aquel tiempo había sido invadido por el helenismo y por eso una perspectiva filosófica griega penetraba todas las fases de la vida. Como resultado, por lo tanto, la iglesia tuvo que hacerle frente, tuvo que preocuparse por el intelectualismo el día si quería alcanzar a todas las clases sociales para Cristo. Como resultado, muchos de los maestros cristianos de este periodo fueron convertidos de tales trasfondos intelectuales y, ¿no?, como objetivo, ellos lo que podemos rescatar es que trataron de sintetizar la enseñanza cristiana con los ideales filosóficos. Otro factor, ¿no? Ahora veamos otro factor decisivo en el desarrollo de la educación cristiana durante los primeros 4 siglos, ¿no? Fueron las diferencias doctrinales entre los líderes religiosos que resultaron en herejías y cismas. Estas controversias que surgieron en las iglesias concernientes a doctrinas y prácticas influyeron tremendamente en el ministerio de la enseñanza. Y controversias como el arrianismo y adopticinismo son ejemplos de este tipo de influencias. Al encarar las herejías, la iglesia empezó a adoptar nuevas formas doctrinales. Lo que podemos rescatar es que a causa de algunos de esos sistemas y movimientos intelectuales de pensamiento cristiano, la iglesia fue forzada a desarrollar sus enseñanzas propias para contrarrestar las enseñanzas equivocadas, que es muy importante en estos días también. Y por último, no tenemos a los apologistas. Con la aparición de esos problemas e influencias heréticas surgió un fenómeno educacional dentro de las filas de la iglesia. Es así que en el siglo II aparecen hombres conocidos en la historia como apologistas. Los apologistas fueron hombres educados en la cultura clásica y reconocidos como líderes de la iglesia. Entonces, estos apologistas, intentaron negar acusaciones lanzadas contra los cristianos. Intentaron conservar las enseñanzas tradicionales que habían venido de la iglesia neotestamentaria. Y lo que podemos rescatar de ellos es que estos hombres asumieron la responsabilidad de delinear y explicar la naturaleza filosófica e intelectual del cristianismo a una cultura pagana. Y por ello ellos dejaron unos documentos conocidos como las apologías. Eran documentos teológicos, pero también fueron documentos educacionales porque propagaron enseñanzas correctas y negaron enseñanzas falsas. Eso es lo que podemos rescatar de ese movimiento aún hasta el día de hoy. Adelante, hermano Elner. Amén. Continuando con los movimientos, gloria a Dios, en la historia de la educación cristiana, vamos a ver en esta ocasión 6 puntos, y los cuales se va a mencionar. Uno de ellos es el primer punto, la época primitiva, que se dio en el siglo I hacia el siglo IV. Es una educación en la iglesia primitiva. Como todos sabemos, la iglesia comienza, ¿no? Después de que Cristo se aparta de sus discípulos, literalmente, comienza la evangelización, la enseñanza de la palabra de Dios, y a través de los apóstoles, y como también aparece Saulo de Tarso, que luego también se llamó Pablo. Entonces se enfocaban en la enseñanza de las escrituras y la formación de comunidades cristianas.
Entonces ahí empieza una educación, ¿no?, que se estaba dando ya en los inicios del cristianismo. En el segundo punto empieza la Edad Media, que da del siglo V al siglo XV. Es un movimiento monacato, educación basada en monasterios con un enfoque de la formación espiritual y la copia de manuscritos. Luego seguido tenemos el punto número 3, la Reforma Protestante, muy conocido por muchos de nosotros, que se da en el siglo XVI, donde se destacan hombres de Dios que por sus enseñanzas y por sus doctrinas dadas salen de la iglesia tradicional porque se desvela, ¿no?, la venda que tenían, y comienzan a congregar en iglesias cristianas, le comienzan a enseñar de la palabra de Dios y comienzan a salirse de las iglesias católicas. A este es un énfasis a la alfabetización y acceso a la Biblia en lenguas vernáculas. Luego, como el punto número 4, surge la Contrarreforma católica del siglo XVI al siglo XVII, donde se anuncia o se puede resumir como un levantamiento de la Iglesia Católica, por lo que sus congregantes, ¿no?, sus asistentes, se van de sus iglesias y se van de las iglesias y se preocupan el por qué se están yendo. Ya no dan indulgencias, ya no están dando lo que ellos habían propuesto para el Papa Romano. Entonces comienzan ellos a querer frenar a los protestantes, ¿no? Pero Dios ayuda a los hombres que se levantaron, los hombres de Dios que se levantaron, para que puedan proseguir con la evangelización del cristianismo. Amén. Luego, como el punto número 5, tenemos a los movimientos misioneros. En estos movimientos misioneros que se dan en el siglo XVIII al siglo XIX, es una expansión misionera de la educación, donde misioneros fundaron escuelas en América, Asia y África. Y hay otros también hombres de Dios que fueron destacados y que lo podemos ver a veces en YouTube como héroes de la fe, donde también dieron una enseñanza cristiana, llevaron una educación cristiana. Uno de ellos, que puede ser Eric Liddell, Jim Elliot, ¿no?, los más destacados, y hay otras mujeres de Dios también. Bueno, como último punto, la educación cristiana moderna, que se da del siglo XX al siglo XXI, en el cual es un enfoque de diálogo interreligioso y modernización de la educación cristiana. Bueno, aquí en este punto número 6 vemos que la educación se da virtualmente, ya no solamente presencialmente. Ahora podemos tener el acceso a la educación a través de las redes sociales como el Facebook o TikTok, ¿no?, y otras redes más que se dan en la actualidad, y podemos nosotros tener una formación. Porque lo que hace, bueno, ya en conclusión, con todos estos 6 puntos desde el principio hasta el final, lo que quiero destacar es que la educación cristiana a través de la historia ha servido a la humanidad para formar su carácter, para formar su personalidad. Gloria a Dios, porque si no hubiera esta educación cristiana, todos estos puntos donde se ha destacado y se ha hablado, entonces no tendríamos una personalidad, ¿no? No tendríamos las enseñanzas claves para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces yo creo que todo esto ha servido mucho, Dios lo ha permitido y nos ha servido mucho hasta ahora. Y damos toda la gloria y la honra al Señor por todos estos movimientos. Amén. Ahora voy a dar pase a nuestro hermano Leonel. Adelante, hermano Leonel. Amén. Dios le bendiga, amado Pastor Carlos Condori. En esta oportunidad vamos a hablar también sobre algunos personajes claves de la educación cristiana hasta la Reforma. En primer lugar tenemos a los padres de la iglesia, considerados padres de la iglesia,
Ireneo, Justino de Mártir, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Jerónimo y Orígenes. Vamos a hablar sobre alguno de estos, ¿no? Ireneo. ¿Quién fue Ireneo? Ireneo fue un teólogo obispo de Lyon que luchó bastante contra las herejías del gnosticismo, ¿no? Tuvo una obra muy importante, la cual se llama Adversus Aereses, ¿no? En lo cual enfatiza bastante su lucha contra el gnosticismo, contra las herejías del gnosticismo, ¿no? También tenemos a Tertuliano, que fue un teólogo, escritor, apologista, que escribió intensamente en latín, lo cual tuvo mucha influencia en la literatura de la educación cristiana del occidente, ¿no? Una de sus obras muy conocidas fue Apologeticum, ¿no? Donde resalta que el cristianismo es una religión muy racional, ¿no? Frente a otras religiones paganas que existían en aquel entonces. Y por otro lado tenemos a Jerónimo. Jerónimo fue un teólogo también erudito, nació en el año 347 aproximadamente, y pues tuvo dos aportes muy importantes. Una de ellas fue la traducción de las escrituras al latín, ¿no? También conocida como la Vulgata. Y lo otro es que preparó también camino para la adopción de las futuras generaciones para el principio de la educación universal, ¿no? Es un aporte muy importante que él realizó, ¿no? Y por otro lado también tenemos a Agustín de Hipona, al Cubino y a Tomás de Aquino. Agustín de Hipona fue un escritor prolífico, tuvo contribuciones muy importantes en la educación cristiana, en sus escritos bajo los conceptos que se encuentran, ¿no? Sobre la educación cristiana y la educación de los no instruidos. En la educación cristiana él enfatiza bastante sobre la instrucción para los clérigos y los laicos. Y en la instrucción de los no instruidos, pues utiliza metodologías, ¿no? Para la enseñanza del maestro cristiano a la hora de instruir a los candidatos para el bautismo, ¿no? Y también utiliza principios, da bastantes principios de pedagogía, ¿no? Y por otro lado también tenemos al Cuino. Alcuino pues desarrolló un currículo basado en las 7 artes liberales derivadas de la educación romana, como lo son la dialéctica, la retórica, gramática, la música, la geometría, la astronomía, la aritmética, ¿no? Estos fueron sus aportes que él tuvo para la educación cristiana. También tenemos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tuvo una afectación y también afectó bastante a un movimiento educacional en aquel entonces llamado el escolasticismo, ¿no? Quien dio ánimo al estudio de la teología y conservó intereses de los asuntos intelectuales, ¿no? Es muy importante este aporte que él dio, ¿no? Y también y ayudó bastante a la educación cristiana en aquel entonces. Voy a dar paso a mi siguiente compañero para que siga con la exposición. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Bueno, dentro también de los siguientes personajes también que encontramos algunos anunciadores de la Reforma. Entre ellos, Juan Wilke, en el año 1320 a 1384. Fue llamado la estrella matutina de la Reforma y lideró a los Lollardos, que criticaron las prácticas de la Iglesia Católica, como la transfusión de sangre, las oraciones por los muertos y la adoración a los santos. También encontramos otro anunciador de la Reforma, el cual fue Juan Hus, en 1369 a 1415. Fue fundador de los Jesuitas, quienes tradujeron las escrituras al Bernabéu y crearon un sistema educativo que influyeron a la universidad a promover el cristianismo práctico. También encontramos a Girolamo Savonarola en 1452 a 1498, de origen italiano. Fue una figura clave ante la Reforma, predicador desde el púlpito católico sobre el regreso a la vida cristiana basada en la Biblia. Otros personajes importantes también en la Reforma encontramos a uno muy importante que fue Martín Lutero, muy conocido. En el año 1452 a 1483 a 1546. Fomentó las enseñanzas de la familia y la Biblia. Desarrolló el individualismo espiritual e intelectual. Condori, esto es todo el grupo de lo que ha participado.